Hola compañeros, a nosotros nos tocó el aparato digestivo, la sección de hígado y vías biliares. Mi nombre es Marta y estoy junto con mis compañeras. Yo soy Lupita Cárdenas. Y Melissa Ramírez. El hígado es una glándula anexa del sistema digestivo que vierte la bilis producto de su secreción externa en el duodeno. Es el órgano más voluminoso del organismo y está situado debajo del diafragma, por encima del duodeno y por delante del estómago. El hígado es el mayor órgano del cuerpo después de la piel y es la glándula de mayor tamaño. Pesa alrededor de 1.500 gramos y supone un 2,5% del peso corporal en el adulto. Posee tres ejes, uno transversal que mide aproximadamente 28 centímetros, uno anteroposterior que mide 16 centímetros aproximadamente y el espesor que mide 8 centímetros más o menos. Segrega bilis, almacena glucosa y glucógeno. Está encerrado por la cápsula de Glisson y una cubierta serosa. La cápsula de Glisson es una cápsula fibrosa de colágeno que recubre la superficie externa del hígado. Su ubicación se localiza principalmente en el cuadrante superior derecho del abdomen, donde está protegido por la caja torácica del diafragma. Normalmente se sitúa por debajo de las costillas, de la séptima a la onceava costilla, del lado derecho y atraviesa la línea media hacia el pezón izquierdo. Ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y el epigastrio superior y se extiende hasta el hipocondrio izquierdo. En esta imagen podemos ver su localización, como les decía, está situada mayormente en el hipocondrio ah, derecho, que es esta parte de aquí, y se desplaza, bueno, su continuación es hacia el epigastrio en la región superior, es aquí, y llega a una pequeña porción del hipocondrio izquierdo, que sería esta parte de aquí. Y estos son los desplazamientos que suele tener. Este sería el desplazamiento con una expiración forzada y este sería el desplazamiento, este de aquí de abajo, esta sombrita, sería el movimiento que tiene con una inspiración. El hígado tiene una cara diafragmática convexa anterior, superior y algo posterior, y una cara visceral posterior inferior, relativamente plana o incluso cóncava. Como podemos ver, esta es la cara anterior y como pueden ver está como en forma de cúpula, algo redonda, y en la parte de su cara inferior está algo plana o incluso un poco convexa, perdón, cóncava, y en esta parte convexa, en la parte anterior. También tenemos esta imagen de un corte sagital donde podemos observar el hígado y esta sería su cara anterior y esta su cara inferior. Aquí podemos ver que esta parte moradita es la que les digo que parece una cúpula y está más o menos así porque está un poco amoldada a lo que vendría siendo el diafragma. Está en la parte posterior al diafragma, entonces esto le da esta forma. Mm, También tenemos aquí el espacio subhepático y el receso hepatorrenal. De este lado también podemos ver igual los recesos sufrénicos, el receso hepatorrenal en esta parte de aquí, esto blanquito, y esta parte de aquí pues sería el hígado. Esta que está aquí, como podemos ver, sí está algo grande y esto es una resonancia magnética que pues muestra las relaciones que tiene con las partes que están alrededor de él. En su cara anterior, bueno, la cara diafragmática, como ya les decía, es lisa y con forma de cúpula. Está en la parte donde se relaciona con la cavidad de la cara inferior del diafragma. Como ya saben, pues el diafragma también tiene una forma de cúpula, lo cual también hace que de alguna manera, embone en esa cavidad. Y el diafragma separa al hígado de lo que sería la pleura, los pulmones y el pericardio, también el corazón. Y pues aquí podemos ver algunas de las partes de esta cara, que sería el área desnuda, que viene siendo esta de aquí. También tenemos am, la ligadura coronaria, la ligadura triangular derecha, que vendría siendo esta parte de aquí. Tenemos el lóbulo derecho, la superficie diafragmática, que sería toda esta superficie. Tenemos también el lóbulo izquierdo, que es esta parte de acá.
Tenemos un apéndice, que es esta de aquí. También tenemos aquí en el fondo, tenemos a la vesícula biliar y tenemos este borde inferior. También tenemos la ligadura redondo del hígado. Tenemos relaciones peritoneales y viscerales del hígado. La cara diafragmática convexa del hígado se amolda a la cara inferior del diafragma, que era lo que ya les decía, que las dos están en forma de cúpula, por lo tanto las dos están como embonan de una manera mm, muy compacta. La superficie del hígado está dividida en el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo por los ligamentos falciformes y coronario. Aquí podemos ver los ligamentos, que serían estos. Aquí vemos también las áreas cólicas. Esta de aquí vendría siendo la vesícula. Tenemos también el área diafragmática, tenemos el aumento menor, tenemos ah, la parte de aquí que sería la vena cava inferior y tenemos el área desnuda desde otro ángulo. Esta es una vista posterior inferior de la cara visceral y esta es una vista superior. También tenemos una vista lateral del receso hepatorenal y del fondo del saco retrovisceral. Tenemos la cara posterior, que la cara posterior es la cara visceral. Del hígado se halla cubierta por el peritoneo, a excepción de la fosa de la vesícula biliar y el porte hepático. Es una fisura transversa que deja paso a los vasos, la vena porte hepática, la arteria hepática propia y los vasos linfáticos, el plexo nervioso hepático y los conductos hepáticos que entran y salen del hígado. Aquí podemos ver que tiene bueno, esta sería la cara posterior. Tenemos la vena cava inferior, que es esta, la vesícula biliar, otra vez, el lóbulo cuadrado, que es esta parte de aquí, y el lóbulo caudado, que es este de aquí. Enseguida vamos a ver los lóbulos. Tenemos la cara visceral, que es esta, es la del lado izquierdo. Tenemos la cara visceral del lado derecho, que sería el lóbulo derecho. Tenemos la arteria hepática, que viene siendo esta de aquí. Tenemos el ligamento redondo, que es este de aquí. También tenemos el conducto cístico y el conducto colédoco. Como ya les había mencionado, el hígado está dividido en 4 lóbulos. Externamente el hígado se divide en 2 lóbulos anatómicos y 2 lóbulos accesorios. Los lóbulos anatómicos vendrían siendo el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, que son los más grandes. También tenemos el lóbulo cuadrado, que es esta parte aquí, y el lóbulo caudado. Estos lóbulos son seccionados por el surco longitudinal derecho y el surco longitudinal izquierdo, que enseguida también los vamos a ver. También llamadas fisuras. Tiene 3 surcos dispuestos en forma de H que aíslan los 4 lóbulos, que era lo que les decía. Tenemos la fisura sagital derecha y la fisura sagital izquierda. También tenemos el hilio hepático o porte hepática, que sería esta parte de aquí. Y como pueden ver, aquí nos quedaría el lóbulo caudado, que es la parte de arriba. La parte de abajo sería el lóbulo cuadrado. También tenemos el lóbulo sagital, el lóbulo izquierdo, perdón, y el lóbulo derecho, esta parte de acá, que está dividido por la fisura sagital derecha. Tenemos aquí cómo están los ligamentos venosos, que es el conducto venoso, y el ligamento redondo de la vena umbilical, que vendría siendo esta parte de aquí. La vesícula biliar, la triada portal entre el hígado a nivel del porte hepático, que vendría siendo la vena porte hepática, la arteria hepática y los conductos biliares. Estas son las relaciones del hígado con otras vísceras abdominales. Esta es un corte sagital anterior que se ha realizado en el plano de la fosa de la vesícula biliar y el corte sagital posterior en el plano de la fisura del ligamento venoso. Ah, Aquí podemos ver que esta parte de aquí, que casi pues no se ve, sería el diafragma. Este sería el paso que tiene el diafragma para el esófago y este sería el estómago. También tenemos aquí que se vendría siendo el hígado. Tenemos los conductos hepáticos que vienen siendo estos de aquí, el derecho y el izquierdo. Tenemos también un contorno del ligamento venoso, que es esta pequeña parte de acá. Tenemos la triada portal, que es la arteria hepática propia, la vena porta hepática y el conducto biliar, como ya se los había mencionado. Tenemos aquí, en esta parte de aquí, la verdecita, tenemos a la vesícula biliar. También tenemos la arteria hepática común. Tenemos en la parte de atrás, que no se ve mucho, pero tenemos el tronco cefálico, perdón. Tenemos también el aumento menor, que vendría siendo el ligamento hepatoduodenal, que contiene la triada porta, que como ya se las había mencionado, es esta de aquí, son estas.
También tenemos una cápsula fibrosa del hígado y tenemos, creo que ya, el ligamento hepatogástrico. En esta otra imagen, pues también este sería un corte coronal por una resonancia magnética del tórax inferior y el abdomen. Aquí podemos observar las relaciones del hígado con las vísceras abdominales, posteriores y retroperitoneales. Aquí, por ejemplo, podemos ver los riñones. Este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. Y aquí está el hígado encima del riñón derecho. Este es el óvulo derecho, es la parte más grande. Aquí enseguida pues se tendría que ver otro pedazo de riñón, pero pues no está en la imagen. Tenemos los pulmones en la parte superior, tenemos la aorta, tenemos aquí el estómago, tenemos el colon descendente, también tenemos aquí unos cuerpos vertebrales, el receso hepatorenal, y tenemos el lóbulo caudado, que es otra parte del riñón, y tenemos la vena cava inferior. Continuando con el tema, veremos las subdivisiones funcionales del hígado. El hígado se va a dividir en dos porciones, una del lado derecho y una del izquierdo. Cada porción hepática tiene sus propias ramas primarias de la arteria hepática propia y de la vena porta hepática y su propio drenaje biliar, que son los que observamos aquí. En color rojo tendremos a la rama derecha e izquierda de la arteria hepática propia. En color azul, detrás de estas tendremos a la vena porta y a la arteria hepática propia, que sería la roja, el conducto biliar, el verde, y pues entre estos tres sería la tríada portal. Bueno, su vascularización es independiente de la tríada portal, es drenada por una o dos pequeñas venas hepáticas que desembocan en el BIC. El BIC pues es la abreviación de la vena cava inferior. El hígado puede subdividirse en 4 divisiones y estas en 8 segmentos, como podemos observar aquí. Están divididas en 8, empezando por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, pues cada uno de ellos está irrigado de forma independiente por una rama secundaria o terciaria de la tríada portal. Ok, y estas ramas que podemos ver aquí, que se meten entre las subdivisiones, pues serían las ramas secundarias o terciarias del hígado. Estas de aquí, que tienen las letras, pues son las fístulas portal derecha, la principal, y el hepático transverso, que pues son las líneas que van a seguirse para poder subdividir al hígado en las 8 porciones. Continuando, ahora veremos los segmentos quirúrgicos. Como ya había comentado, pues el hígado se va a dividir en una porción derecha e izquierda. Y la fisura portal principal, pues es la que se sitúa en la vena hepática media, es el plano que delimita las porciones derecha e izquierda, que sería esta línea de aquí, y pues tenemos la porción hepática izquierda y la porción hepática derecha. En la cara visceral está delimitada por la fisura portal principal derecha. En la cara diafragmática estará delimitada por la línea de Cantlier, que está desde la incisura del fondo de la vesícula biliar hasta el BCI, que sería esta línea de Cantlier. Esa que está del lado izquierdo de la parte morada, en la porción cuarta. Las porciones derecha e izquierda se subdividen verticalmente en divisiones mediales y laterales por las fisuras portal derecha umbilical, y ahí se va a situar las venas hepáticas derecha e izquierda, que serían esta línea de aquí y esta línea de aquí, que pues vas a subdividir en 4 partes la porción hepática derecha y pues en 2 partes la porción hepática izquierda. Y pues cada una de las 4 divisiones va a recibir una rama secundaria de la tríada portal. Ahora tenemos el plano hepático transverso a nivel horizontal, que va a dividir 3 de las 4 divisiones, creando así 6 segmentos hepáticos, los cuales van a recibir ramas terciarias. La división medial izquierda también se considera un segmento hepático, por lo que vamos a tener 7 segmentos principales. Que pues aquí están, tenemos al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos principales. Y bueno, de este lado tenemos una tablita, la cual tenemos el término anatómico, lóbulo derecho, izquierdo y caudado, que es la séptima porción. Y bueno, pues aquí para más facilitación, para que nos lo aprendamos, pues ya están divididos los segmentos y solo es recordar pues si está del lado izquierdo o del derecho. Prosiguiendo con el tema, veremos los vasos sanguíneos del hígado. Bueno, vamos a tener que el hígado va a recibir sangre de los vasos aferentes de 2 fuentes. Va a tener una fuente dominante, que será de la venosa, y otra menos dominante, que va a ser la arterial. Por la vena porta hepática, que es la que tenemos aquí, en esta va a circular del 75 al 80% de la sangre que va a llegar al hígado. La sangre portal pues contiene un 40% más de oxígeno que la sangre que regresa al corazón. Y esta es la que va a regar el parénquima hepático, donde están los hepatocitos, que sería esta parte de aquí. Después vamos a tener que la vena porta va a transportar nutrientes absorbidos en el tubo digestivo a los sinusoides del hígado, que bueno, aquí tenemos la sangre fluye de los sinusoides de la arteria interlobular, que pues sería ese su caminito, donde pues va a llevar también los nutrientes.
menos los lípidos. Los lípidos no pueden entrar al hígado. En la arteria hepática vamos a tener que el 20 al 25% de la sangre, la cual distribuye por las estructuras extraparenquimatosas y por los conductos biliares intrahepáticos. Aquí tenemos a la arteria hepática y bueno, pues se va a distribuir la sangre por las extraparenquimatosas y a los conductos biliares. También tenemos las ramas izquierdas y derechas de la vena porta hepática, la cual va pues, a irrigar las porciones derecha e izquierda. Y sus ramas secundarias de la vena hepática y arteria hepática van a irrigar las divisiones mediales y laterales. Y 4 ramas secundarias o terciarias van a irrigar 7 de los 8 segmentos hepáticos que pues, ya hemos descrito en las diapositivas pasadas. Entre los segmentos se van a encontrar las venas hepáticas derecha, intermedia e izquierda. Y su función y distribución pues, son intersegmentarias y van a drenar segmentos adyacentes. Las venas colectoras y centrales pues se van a unir a la BCI y pues van a ayudar a mantener al hígado en su posición. Y bueno, pues aquí vamos a ver cómo va a fluir la bilis de los hepatocitos hacia el interior de los conductillos biliares. Y bueno, aquí está la vena central que va a transportar sangre depurada hacia la vena hepática. Tenemos aquí el conducto linfático profundo que va a recibir la linfa procedente del espacio perisonoidal. Y bueno, esto ya lo había dicho, que la sangre va a fluir por los sinusoides, desde la arteria interlobulillar, que va a ser la hepática propia, y la vena interlobulillar, que será la porta hepática. Pues ahí tenemos los espacios perisonoidales de Dicey. Este es el plexo arterial peribilar y los hepatocitos que pues, van a producir la bilis y detoxificar la sangre. Le van a quitar las toxinas. Ok, el drenaje linfático e inervación del hígado. El hígado va a ser un importante órgano productor de linfa y vamos a tener que sus vasos linfáticos del hígado van a aparecer como vasos linfáticos superficiales en la cápsula fibrosa del hígado o la cápsula de Gleason. Estos vasos van a formar su superficie externa. También encontraremos vasos linfáticos profundos, que esos se encontrarán en el tejido conectivo. Este de aquí es un conducto linfático profundo y pues está dentro del tejido conectivo. La mayor parte de la linfa se va a formar en los espacios perisonoidales de Dice, que pues son estos que tenemos aquí. Y van a drenar a los linfáticos profundos de las triadas portales intralobulillares. Estos van a converger hacia el portal hepático, donde encontraremos a los vasos linfáticos superficiales que van a drenar en los nódulos linfáticos hepáticos. Los vasos linfáticos eferentes procedentes de estos nódulos linfáticos van a drenar en los nódulos linfáticos celíacos y pues a su vez van a drenar en la cisterna del quilo. Vamos a ver la cisterna del quilo para que quede un poquito más clara. Esta es la cisterna del quilo y bueno, esta va a servir como un reservorio de linfa. Y bueno, de ahí vamos a tener que los vasos linfáticos superficiales van a drenar en el área desnuda del hígado y pues ahí van a drenar en los nódulos linfáticos frénicos, los cuales se van a unir a los vasos linfáticos profundos y bueno, así hasta que se drenen en los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores. Y bueno, ahora vamos a ver la inervación del hígado. La inervación del hígado procede del plexo hepático. Este es el mayor derivado del plexo celíaco. Está constituido por fibras simpáticas procedentes del plexo celíaco y por fibras parasimpáticas de los troncos vagales anterior y posterior. Los vasos y conductos biliares de la tríada portal van a estar acompañados por fibras nerviosas que provocan vasoconstrucción. Y bueno, aquí vamos a tener tenemos pues al hígado y vamos a tener al conducto cístico, que es este de aquí, a la vena porta, que va a ser esta de aquí en morado, al conducto biliar común, que será este de aquí, que está abajo del conducto cístico. Tendremos a la vesícula biliar, que es como globito medio desinflado, a la arteria cística, que es la que va a estar irrigando a la vesícula biliar. Tenemos a la vena cava superior, que es esta de aquí, la cual pues va a tener ramas secundarias, ¿no? Que van a estar irrigando al hígado. Tendremos también la aorta descendente, que es la que está aquí. La arteria hepática izquierda la tenemos de este lado, la arteria hepática derecha, hepática común y las venas hepáticas. Bueno, aquí tenemos a la arteria hepática común. Venas hepáticas las vamos a tener aquí, que son las que salen de la vena cava inferior, ¿no?
Y bueno, pues esto sería todo de la inervación y el drenaje linfático. Vamos a continuar con lo que son los conductos biliares y la vesícula biliar. Los conductos biliares transportan lo que es la bilis, que esta está creada en el hígado, no como comúnmente todo el mundo piensa que es por la vesícula biliar, y va desde el hígado al duodeno, o la parte distal del intestino. La bilis se produce continuamente en el hígado y se almacena y se concentra en la vesícula biliar. Solamente se almacena, no se crea ahí. Esta la libera intermitentemente cuando entra grasa al duodeno. La bilis emulsiona la grasa de manera que puede absorberse en la porción distal del intestino. Cada lobulillo posee una vena central que discurre por su centro y de la que sale radialmente capilares grandes y placas de hepatocitos, que son las células hepáticas, que se dirigen hacia un perímetro imaginario, donde extrapolado a partir de las triadas portales interlobulares, que son las ramas terminales de la vena porta hepática y la arteria hepática propia, y sus ramas iniciales de los conductos biliares. Aunque suele decirse que son las unidades anatómicas del hígado, los lobulillos me refiero, los lobulillos hepáticos, no son unidades estructurales, sino que el patrón lobulillar es una consecuencia fisiológica de las gradientes de presión y se ve alterado por los procesos patológicos. Los hepatocitos son los que secretan bilis en los conductillos biliares que se forman entre ellos. Los conductillos drenan en los pequeños conductos biliares interlobulillares y luego en los conductos biliares colectores de mayor tamaño, de lo que sería la tríada portal intrahepática, que confluyen para formar los conductos hepáticos. Los conductos hepáticos están divididos en dos, que sería el que drena del lado derecho, el hígado, y el que drena del lado izquierdo. Poco después de dejar el portal hepático, los conductos derecho e izquierdo se unen para formar el conducto hepático común, que sería este fragmento. Al que se une por la derecha el conducto cístico, que sería este pequeño, que es el que está unido hacia el conducto biliar, que es parte de la tríada portal del aumento menor, que transporta la bilis hasta el duodeno. Aquí podemos apreciar de manera más concisa lo que serían los conductos hepáticos tanto izquierdo como derecho, después el hepático común. Seguimos por lo que sería concurriendo el conducto cístico, que aquí se une a la vesícula biliar. Y pues esto ya sería, en esta parte tendríamos el infundíbulo de la vesícula, el cuerpo y el fondo de la vesícula. Aquí sigue lo que sería el conducto colédoco, que es el que une en su parte distal a lo que sería el intestino. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que sería el conducto colédoco. Este conducto se forma en el borde libre del omento. El omento sería, o como su otro nombre, sería el epiplón. Estos son pliegues peritoneales que conectan el estómago y el duodeno con otros órganos abdominales. El conducto colédoco tiene una unión con el conducto cístico que tenemos de este lado y el hepático común, es el que continúa. Oscila entre los 5 centímetros y los 15 centímetros. Ok, aquí podemos apreciar que desciende posterior a la porción superior del duodeno y se sitúa en un surco en la cara posterior de la cabeza del páncreas. En el lado izquierdo de la porción descendiente del duodeno, el conducto biliar entra en contacto con el conducto pancreático principal. Los dos conductos discurren oblicuamente a través de la pared de esta porción del duodeno, donde se unen para formar la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater. El extremo distal de la ampolla desemboca en el duodeno a través de la papila duodenal mayor. El músculo circula, el que rodea el extremo distal del conducto biliar, se engruesa para formar el esfínter del conducto biliar. Cuando este esfínter se contrae, la bilis no puede entrar en la ampolla ni en el duodeno. En consecuencia de esto, la bilis regresa hacia la vesícula biliar a través del conducto cístico para pues, ser concentrada y almacenada en esta parte. La arteria que irriga el conducto biliar son las arterias císticas que irrigan la porción proximal del conducto. La rama derecha de la arteria hepática propia, que perfunde la parte medial del conducto, y la arteria pancreatoduodenal superior posterior, y la arteria gastroduodenal que irrigan la porción retroduodenal del conducto. En su parte, el drenaje venoso de la porción proximal del conducto biliar y de los conductos hepáticos suelen entrar directamente en el hígado. La vena pancreatoduodenal superior posterior drena la porción distal del conducto biliar y drena la vena porta hepática y en una de sus tributarias. Los vasos linfáticos del conducto biliar pasan hacia los nódulos linfáticos císticos cerca del cuello de la vesícula biliar y el nodo del foramen omental y los nódulos linfáticos hepáticos.
los vasos linfáticos eferentes del conducto biliar pasan hacia los nódulos linfáticos celíacos. Entonces, repasando, la irrigación tanto hepática como de vías biliares se va a dar principalmente por la vena cava inferior, teniendo sus venas hepáticas que van a lo largo del hígado y prosiguiendo por la vena porta, que esta es la salida de esta vena. La irrigación arterial se da por lo que es las arterias hepáticas tanto izquierda como derecha, que proceden de la hepática común, que esta a su vez viene del tronco celíaco. Entonces vamos a continuar con lo que sería la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene una longitud de entre 7 y 10 centímetros y se encuentra en la fosa de la vesícula biliar, en la cara visceral del hígado. Normalmente el hígado está en posición anatómica o anterior. Solamente se puede ver el fondo de la vesícula. Totalmente el hígado está sobre la vesícula. Esa fosa que es poco profunda se encuentra en la unión de las porciones o lóbulos portales derecha e izquierda del hígado. La relación de la vesícula biliar con el duodeno es tan estrecha que la porción superior del duodeno suele estar teñida por bilis en el cadáver. Su posición natural, el cuerpo de la vesícula se sitúa anterior a la porción superior del duodeno y su cuello y el conducto biliar son inmediatamente superiores al duodeno. La vesícula biliar tiene forma de pera y une su cuerpo y su cuello al hígado. La cara hepática de la vesícula biliar se une al hígado mediante tejido conectivo de la cápsula fibrosa del hígado. La vesícula biliar está dividida en tres partes, que sería el fondo, que es el extremo ancho y romo, que normalmente se proyecta desde el borde inferior del hígado en el extremo de la novena cartílago costal. El cuerpo, que sería esta parte, que es la porción principal que está en contacto con la cara visceral del hígado, el colon transverso y la porción superior del duodeno. Y el cuello, que podemos ver por acá, que tiene un infundíbulo. El cuello es el extremo estrecho y ausado, opuesto al fondo que se dirige hacia el portal hepático. El cuello tiene forma de S y se une al conducto cístico. El conducto cístico mide aproximadamente de 2 a 4 centímetros de longitud y conecta el cuello de la vesícula con el conducto hepático común, que sería este. La mucosa del cuello forma una espiral y crea un pliegue. El pliegue espiral, como también lo podemos llamar, mantiene abierto el conducto cístico de modo que la bilis pueda desviarse fácilmente al interior de la vesícula biliar cuando el extremo distal del conducto biliar está cerrado por el esfínter del conducto biliar o el esfínter de la ampolla. O puede pasar hacia el duodeno cuando se contrae la vesícula biliar. El pliegue espiral también proporciona una resistencia adicional al vaciado brusco de la bilis cuando los esfínteres están cerrados y se produce un aumento repentino de la presión intraabdominal, como por ejemplo sería al estornudar o al toser. Entonces el conducto cístico pasa entre las hojas del aumento menor, que generalmente es paralelo al conducto hepático común, al que se une para formar el conducto biliar. La irrigación arterial de la vesícula biliar y el conducto cístico procede de la arteria cística. Aquí la podemos encontrar, que a menudo se origina de la rama derecha de la arteria hepática propia, en el triángulo entre el conducto hepático común, el conducto cístico y la cara visceral del hígado. Y el otro triángulo sería el cisto hepático, que le podemos llamar de Calot. El triángulo de Calot tiene lo que sería la arteria cística superior, el conducto cístico y el conducto hepático común, interno. Y el triángulo hepatocístico sería el borde hepático del lóbulo derecho, con el conducto cístico externo y el conducto hepático común interno. O sea, el hepatocístico y el triángulo de Calot. Aquí lo podemos diferenciar. El drenaje venoso del conducto cístico y el cuello de la vesícula biliar fluye por las venas císticas. Estas venas son pequeñas y habitualmente múltiples y pueden pasar de manera directa hacia el hígado o drenar en el hígado a través de la vena porta hepática. El drenaje linfático de la vesícula biliar se realiza a los nódulos linfáticos hepáticos a través de los nódulos linfáticos císticos, que están localizados cerca del cuello de la vesícula biliar. Los vasos linfáticos eferentes de esos nódulos pasan hacia los nódulos linfáticos celíacos. Entonces, los nervios para la vesícula biliar y el conducto cístico pasan junto con las arterias císticas desde el plexo nervioso celíaco, que estos tienen las fibras simpáticas y aferentes viscerales, que es el sentir del dolor, y el nervio vago, que sería el parasimpático. El nervio frénico derecho, que serían las fibras aferentes somáticas, puede comportar dolor debido a la inflamación de la vesícula. Entonces, la estimulación parasimpática va a provocar contracciones de la vesícula biliar y la relajación de los esfínteres en la ampolla hepatopancreática.
Generalmente, estas respuestas están estimuladas por la hormona colecistocina, que es producida por las paredes del duodeno, en respuesta a la llegada de alimentos grasos, y está distribuida por el torrente sanguíneo. Y bueno, compañeros, hasta aquí ha llegado nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.